Entonces, amén, vamos a ver lo que en esta tarde el Señor vamos a ir estudiando sobre las fortalezas. Amén. Nosotros estuvimos estudiando, ¿verdad? Sobre los 7 príncipes del infierno, estuvimos estudiando sobre el ejército de Dios, que son los ángeles. Nosotras sabemos que los ángeles están peleando en el ambiente, en la atmósfera, en lo espiritual, están peleando por nosotros nuestras batallas. Amén. Nosotros Amén. Somos guerreras, como dijo Sarita, nosotros somos mujeres de gobierno, nosotros somos mujeres de poder y de autoridad, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que ir subiendo en el ejército de Dios a los diferentes niveles que el Señor nos quiere ir llevando. Amén. Primero tenemos que pelear, ¿verdad? Hablando de, como les dije ahorita, de la tierra prometida, ¿verdad? La primera tierra y más importante que Dios nos está dando cuando Dios nos saca de Egipto, la primera tierra soy yo. Yo soy esa tierra. Y esta tierra yo tengo que pelear y yo tengo que derrumbar y yo tengo que sacar todo lo que está dentro de mí. Y como les decía el jueves, ustedes tienen que ser jueces duros, estrictos. El juez más duro que haya en la Corte Suprema de aquí de Estados Unidos, de donde sea, más duros nosotros tenemos que ser con nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué hay mal dentro de mí? Soy celosa, soy envidiosa, soy chismosa, todavía quedan esas cosas. ¿Qué hay dentro de mí, Señor? Que tú quieres cambiar, Señor. Amén. Y como les decía, hay cosas que nosotros venimos cargando, maletas de Egipto, de nuestro pasado, ¿verdad? Que están registradas, ¿verdad? Y el enemigo tiene esos registros. Y esas fortalezas están aquí en la mente. Y cuando nosotros vamos derribando esas fortalezas y cuando nosotros vamos destruyendo todo eso que el enemigo no va a usar para venir a atacarnos, nosotros vamos agarrando más poder y más poder y más poder para irlo destruyendo. Amén. Porque hubo muchas cosas que yo tuve que derrumbar y hay muchas cosas todavía que yo tengo que derribar. Yo no sabía de guerra espiritual, yo no sabía de fortaleza, yo no sabía de nada, sabía, pero el Espíritu Santo a mí me empezó a hablar. Y cuando yo estaba pasando por situaciones muy difíciles, yo decía, le pedía al ejército, yo comando al ejército de Jehová, Jehová, tú estás conmigo peleando, Jehová Nisi, tú estás conmigo peleando la batalla, vas delante de mí, juntamente con tu ejército. Yo envío al ejército de Jehová a que vaya, destruya y derrumbe toda fortaleza que el enemigo está levantando en mi contra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que destruir esas fortalezas, tenemos que destruir todo eso que el enemigo usa para venir y mandarnos esos dardos, ¿verdad? Porque las fortalezas están en nuestra mente, ¿verdad? Y aquí es donde el enemigo usa para mandarnos esos dardos, para querer venir, desanimarnos, ¿verdad? Para venir y querer tenernos en depresión, querernos tener en tristeza, venir y querer tenernos en duda, porque a veces viene el enemigo y empieza a mandar esos dardos y empieza a mandar esos dardos. Y empieza a decirte y a ver, no, pues es que no has visto, todavía no se ve que ya te contestaron tus oraciones, mira, tú todavía estás pasando por esto, y mira que quizás como yo, que fueron 6 años, y gloria a Dios que Dios me dio la fortaleza y la fe que Dios me fue dando, porque la fe es de Dios. Esa fe sobrenatural para creer. Y los dardos que pone el enemigo no solamente pueden ser en tu mente,
El enemigo puede usar personas y decirte, ¿para qué estás ya? Mira, me decían, son 2 años, son 3 años. Ya están divorciados, aunque no estábamos divorciados, la gente me decía, ya están divorciados. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué no lo dejas? Y créanme que no eran mis emociones, porque si fueran por mis emociones, yo creo que sí, ¿verdad? Créanme que sí. Pero había ese poder del Espíritu Santo que me decía, no, no te rindas, no te rindas, sigue adelante, sigue peleando. Amén. Amén. Y yo tuve que meterme en una guerra espiritual en la cual yo no sabía lo que yo estaba haciendo porque yo no conocía. Pero era el Espíritu Santo metiéndome en guerra espiritual en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, ahí en mi sala, peleando, 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 destruyendo toda fortaleza, destruyendo todo lo que el enemigo había levantado durante esos 20 años. Solamente era lo que había pasado en mis 20 años de matrimonio, pero yo todavía había muchas cosas que también tenía que trabajar en mí, destruir esas fortalezas de mi pasado, de mi niñez, de lo que yo viví, de lo que yo pasé. Amén. Amén. Cuando empezamos nosotros a destruir esas fortalezas, a quitar todo eso que el enemigo está usando, ¿verdad? Entonces no va a haber manera que el enemigo venga y quiera atacarme, porque ya no va a poder, porque cuando el enemigo quiera venir a decirme, por ejemplo, como el abuso que yo pasé de mi papá, ¿verdad? Viene el enemigo y gloria a Dios, Dios me sanó. Yo he perdonado a mi papá. Amén. Amén. Ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay dolor, ya no hay amargura, ya no hay tristeza. Amén. Amén. En lo que les mandé, ¿verdad? Hay una foto donde la persona está siendo liberada, ¿verdad? Yo no sé si ustedes la puedan ver y estando en el mismo Zoom, pero cuando puedan verlo, lo van a poder ver, que dice, comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos, ¿verdad? Yo no lo vi el video, pastora. Comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos. Cuando la jaula, cuando las cárceles, cuando las fortalezas estaban en los pensamientos, en lo que viene el enemigo y usa para querer destruirnos. Amén. 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 Ok, fortalezas espirituales. Una fortaleza es un lugar que Satanás construye para glorificarse a sí mismo y contra los planes de Dios. Amén. Porque él viene y te dice, mira, tú oraste y no te escuchó Dios. Mira lo que estás pasando. Mira, estás pasando necesidad. Mira, no tienes que comer. Mira. Pero entonces, ¿qué pasa? La fe. Cuando tú estás pasando por cualquiera que sea la necesidad, tú tienes que decirle a Dios y declarar la palabra de Dios y decir, Señor, tú eres mi proveedor si no tienes para alimento. Señor, tú me vas a traer el alimento que yo necesito a mi casa. Amén. Amén. Y va a venir el enemigo y va a traer, ¿verdad? Esos pensamientos. Va a venir y usar personas de diferente manera. Viene en contra de nosotros. Pero cuando nosotros estamos siendo fortalecidos y fortalecidos y fortalecidos, el enemigo no va a poder. Y lo que el enemigo no quiere es que nosotros seamos levantados. Lo que el enemigo quiere es tenernos destruidos. Lo que el enemigo quiere es tenernos entristecidos. Lo que el enemigo quiere es tenernos deprimidos. Lo que el enemigo quiere es tenernos ahí sufriendo y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y sí, yo le pregunté, pero yo, gloria a Dios, que el Señor me enseñó.
Amén. Pero si te dejas estar en esa cárcel, en esa jaula, donde el enemigo viene y te trae los pensamientos, todo depende de ti. Amén. Amén. Que tú te dejes engañar. Amén. Amén. En Primera de Corintios 10:4. Lo anotan y yo se lo voy a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y como les decía, yo quería pelear con mis propias armas sin saber, porque yo no conocía. Yo al Señor lo conocí en el 91, fui salva. En el 94 el Señor me sanó del abuso sexual de mi papá. Yo pensé que era todo, pero no, yo no sabía que estaba llena como un cáncer que invade, o sea, un cáncer empieza a ver en un lugar y se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Y había muchas cosas en las cuales yo tenía que ser libre, que yo tenía que sanar, que yo tenía que darle al Señor. Que venía con maletas de traumas, de patrones equivocados, como les decía el jueves. Entonces, ¿qué pasaba? Yo veía a mi mamá, que mi mamá agachaba la cabeza, que mi papá la insultaba, la golpeaba. Mi papá intentó matar a mi mamá 2 veces con un machete. Yo no sé si ustedes sepan lo que es un machete. Es como un cuchillo grandísimo, sí, con el que cortan los huesos cuando están partiendo un animalito, un becerrito, un chivito, algo. 2 veces yo vi de niña que mi papá intentó matar a mi mamá y que mi hermano mayor se metía en medio. Que mi papá le fue infiel a mi mamá y que mi papá lo humilló. Y yo decía, porque ese era, como les dije a ustedes, era el carácter que la vida me estaba haciendo formar, pero no era el carácter que Dios tenía como propósito. El enojo, la ira, la rabia, la impotencia. Yo decía, yo no voy a ser como mi mamá. Yo no me voy a dejar. Y por eso es de que el enemigo usaba todo eso para cuando venía el problema, venían los dardos y venía esa cosa que me ponía los pensamientos, lo que él traía, cualquier cosa que él traía, y yo empezaba a pelear y empezaba a discutir porque era la forma que yo pensaba. Entonces, cuando nosotros traemos esas maletas, son fortalezas que el enemigo está usando y tenemos que destruirlas y tenemos que sacarlas y tenemos que quitar todo eso. Entonces, el perdón es una arma muy poderosa en las armas, en lo que es en las fortalezas de todo lo que traemos, traumas, falta de perdón, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y es lo que estamos haciendo los jueves. Por eso es que el Señor quiere llevarnos realmente, pero tenemos que querer. Pero si nosotros seguimos iguales y no cambiamos, seguimos teniendo esas fortalezas que el enemigo va a seguir usando para destruirnos. Amén. 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 Ok. Una fortaleza es una línea de pensamiento contrario a la palabra de Dios, que adquiere una persona, una comunidad, un país, según tendencias de moda, cultura o tradición. Hay diferentes fortalezas. ¿Ok?
que vamos a ver más adelante, ¿verdad? La principal característica de una fortaleza es que se empotra en la mente de la persona y se hace muy difícil desarraigar o desprogramar la línea de pensamientos torcidos. O sea, es algo que se empotra, algo que se queda ahí en tu mente. Amén. Amén. Es algo que se queda ahí, pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos da ese conocimiento, Dios nos da ese discernimiento, Dios nos da eso porque quizás ustedes no sepan, quizá hay cosas que ustedes no recuerden o ustedes cosas que no sepan, pero el Espíritu Santo empieza a cuando tú estás dispuesta a decir, Señor, yo quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea, yo quiero ser el propósito que tú quieres que yo sea. Yo quiero seguir caminando en la meta, derrumbando todo obstáculo, caminando, Señor, en lo que yo tenga que caminar, Señor, porque yo quiero llegar al llamamiento, a lo que tú me has llamado, a lo que tú me estás llamando, a lo que tú me estás llevando, Señor. Yo quiero llegar ahí. Yo quiero cambiar. Yo quiero, Señor, ser sanada. Yo quiero ser liberada, Señor. Amén. Amén. Dice en 2 de Corintios, aquí sería 10 también, pero del 3 al 6, ¿verdad? Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, como lo que vimos ahorita, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nosotros no podemos andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu para que el Espíritu nos dé las armas para destruir esas fortalezas. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo tú vas a militar, cómo tú vas a pelear por tu territorio. Tu territorio eres tú y tú estás militando dentro de tu propio territorio contra el enemigo, contra lo que está dentro de ti, como les decía yo el jueves, cuando antes de conocer al Señor estábamos en la carne, estábamos en el fruto de la carne. Amén. Amén. Entonces, dentro de nosotros traíamos, pero raíces y cosas, y quizás todavía hay muchas raíces muy profundas, ¿verdad? Que tengamos que cortar y el Espíritu Santo nos va a mostrar. Y cuando venimos al Señor y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y posa en nosotros, y es cuando hay una pelea dentro de nosotros. Hay una batalla entre el bien y el mal, entre la naturaleza divina y la naturaleza adámica. Hay una pelea, pero ¿a quién le vas a dar tú más poder? ¿A quién le vas a dar tú más poder? Y aquí es donde tú vas quitando el poder, derrumbando fortalezas, destruyendo obra del diablo, todo lo que ha venido, todo lo que vino, para tú darle más poder al Espíritu Santo. Si tú no sacas lo que está dentro de ti, tú tienes que sacar completamente todo, completamente todo. Tú tienes que aceptar que tú estás mal. Yo acepto que yo estoy mal. Yo estoy mal, pero yo quiero cambiar, Señor. Yo estoy mal, ¿por qué? Porque son 50 y, ¿cuántos tengo? 50 y piquito. Amén. De años. 50 y muy poquitos. Que el Señor tiene que arreglar de mi vida. Porque aunque el Señor ya haya arreglado algunas áreas, algunos años, algunas cosas, todavía hay muchas cosas. Entonces yo tengo que cambiar. Yo estoy mal, Señor. Yo tengo que cambiar, Señor. Yo no quiero seguir siendo igual. Yo no quiero seguir siendo igual, Señor. Cámbiame, como dice el canto del Espíritu Santo.
Señor, yo no quiero ser igual. Transfórmame, Señor. Pero que no nada más sea de dientes para afuera, que no nada más sea el canto que estamos haciendo como tarareando. Tenemos que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar del Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame. Escudriña mi corazón. Derrumba toda fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Dame las estrategias para yo pelear, porque yo estoy militando dentro de mí contra todo eso que yo traigo. Y yo no lo quiero, Señor. Dame las fuerzas. Enséñame, Señor. Y el Señor te va a dar las estrategias para pelear por lo que tengas que pelear y para sanar lo que tengas que sanar y para ser libre de lo que tengas que ser libre. Amén. Amén. Entonces dice el número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué número es? Perdón. Espérate, no, es que como estoy acá con la computadora, es que se me fue la, ok. Es que, Segunda de Corintios 10. sí. Ok. No, entonces estábamos, ok. Es segunda de Corintios 10, 3 al 6. 10. 3 al 6. Gracias. Ok. Fortalezas mentales. Ok. Todo esto está todo esto que yo estoy leyendo, ustedes lo tienen ya. Se los mandé, ¿verdad? Ya lo tienen ustedes para que después lo lean, pero exactamente igual como yo lo tengo, ustedes lo tienen. Ok, pero vamos para ir ¿cómo se dice? Viendo poco a poco, desglosando todo lo que el Señor nos está enseñando. Fortalezas mentales. La batalla está en nuestra mente. Amén. Amén. Esta batalla se va incrementando. El Señor no le permite a Satanás que combate contra ustedes. O sea, dentro de nosotros está esa batalla. Y mientras que nosotros no pongamos a nuestro Señor Jesucristo, mientras que nosotros no pongamos al Espíritu Santo, mientras que nosotros no busquemos del Señor, mientras que nosotros no le pidamos a Dios, Señor, danos la fortaleza, Señor, dame las estrategias, Señor, yo quiero pelear contra esto. ¿Qué es lo que está viniendo a mi mente? Dependiendo de lo que está viniendo a tu mente, Señor, yo quiero perdonar, Señor. Me dolió lo que me hicieron, Señor. Me ofendieron, Señor. Me ofendió, me dolió hasta el alma, Señor. Porque a veces sentimos como que nos clavan un cuchillo en el corazón y sentimos físicamente este dolor que es tan fuerte, Señor, y gritamos y pataleamos y lloramos. Amén, amén. Pero, Señor, yo no quiero este dolor, Señor. Amén. Amén. Y es cuando empezamos a quitar, a derrumbar toda fortaleza. Yo perdono en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que me dijo, no importa lo que hizo, no importa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y dárselo al Señor y hablarlo, Señor, Él me dijo esto, Él me hizo esto, Señor. Yo no lo quiero, Señor. Yo no lo quiero. En el nombre de Cristo Jesús, tú vas quitando todo eso que el enemigo está usando. Porque tú estás obedeciendo. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y cuando tú obedeces al Señor, porque la palabra de Dios dice, ahorita no me acuerdo el versículo, creo que es en Mateo 6, 16, no estoy seguro ahorita, o 6, 14, que dice, en donde está la oración del Padre Nuestro, dice ahí en la oración, ¿verdad? La guianza de la oración del Padre Nuestro, dice que si tú no perdonas, las ofensas, nuestro Padre Dios no va a perdonar tus ofensas. Amén, aleluya. Cuando el Señor a mí me dijo eso, dije, wow.
Y uno cree que porque uno vino, y sí es cierto, y créanme que Dios no se contradice, porque tú puedes decir, Amén. pero ¿cómo es eso? Si el Señor dice que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo mis pecados fueron perdonados. Amén. Amén, sí. Pero Dios tiene un mandamiento que tú tienes que perdonar para que tus pecados entonces se perdonen, se limpien. Amén. 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 Porque la palabra de Dios es, si tú no perdonas, Padre Dios no te perdona tus ofensas. Amén. Wow. Entonces, tenemos que obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que obedecer al mandato de Dios. Tenemos que obedecer y entonces decir, Señor, que yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Mis emociones no me dejan. El dolor que yo pasé no me deja, Señor. Pero yo quiero obedecerte, Señor. Y yo decido, Señor, perdonar. Y no voy a ser yo. Porque no voy a ser yo. Nosotros nos queremos dar el mérito. Nosotros nos queremos dar la gloria. Es que yo ya lo perdoné. No, lo siento. Tú no puedes perdonar en tus emociones. Tú no vas a poder perdonar. Así que es donde tenemos que estudiar, porque muchas veces nosotros, y esas soy yo también, que sea así, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá, yo perdono, yo lo perdono, porque sí, yo lo deseo perdonar, pero mis emociones no me van a dejar porque ahí va a estar el dolor. Mientras que haya dolor, resentimiento, sufrimiento, todo eso que te duela, no has perdonado. Aleluya. Y el perdón te lo va a dar Dios. ¿Y qué es el perdón? Es la llave de la sanidad del alma, el amor de Dios. Porque otra llave es que Dios te dice que tienes que amar a tu enemigo. ¿Cómo que? Sí, tienes que amar a tu enemigo. Tienes que amar a quien te hizo daño. Tienes que amar a quien te lastimó. ¿Cómo? Sí, tienes que amarlo. Porque si tú no lo amas, no vas a destruir esa fortaleza mental. Pero no va a ser tu amor, va a ser el amor de Cristo. Dame el amor de Cristo en mí para amarlo. Porque yo no puedo amarlo en mis emociones, es el amor de Cristo. Y esa es la arma con la que se destruye la fortaleza mental de todo lo que hemos pasado. Amén. Amén. ¿Pero tenías alguna pregunta? No, te digo que aparte de amarlo y perdonarlo, tenemos que pedir por ellos. Sí, porque cuando tú ya amas, porque entonces una de las armas que tú vas a usar cuando tú lo amas, Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, esto, porque tú vas a ahora. Otra cosa que, perdón, me pasó los lentes de mi esposo y me quedan medio guangos. Y cuando me vean el y me quedan así como medio chuecos. Si se fijan, me los muevo y no me quedan así como medio chuecos. Ok, pero entonces otra cosa también para destruir una fortaleza mental, ¿verdad? Es que tú tienes que pedirle perdón a tu enemigo. Que sí, porque Amén, aleluya. supongamos, vamos a poner un ejemplo como yo con mi papá. Y mi enemigo no era mi papá, mi enemigo eran, porque nosotros no tenemos pelea contra carne ni sangre. Amén. Sino contra fortalezas, principados y potestades en las regiones celestes. Amén. Entonces mi pelea no era contra mi esposo. Gracias. Entonces, vamos a ver, mi esposo no era mi esposo no es que sea mi enemigo, pero yo lo veía como mi enemigo porque venía y me decía, o quizás tu hermano, quizás su familiar, quizás, bueno, ¿ok? Entonces, cuando Dios me estaba sanando, Dios me dice, tú tienes que pedirle perdón a tu papá. O sea, ¿por qué? O sea, si él abusó sexualmente de mí, él me hizo daño, entonces me dice Dios, dice sí, pero todo ese resentimiento, todo ese coraje,
tú le tenías resentimiento y tú le faltabas al respeto. Tú lo ofendías. Tú llegaste a pensar y desear que mejor se muera. Tú llegaste a pensar y decir, ¿por qué no se va de la casa? Entonces yo estaba en ese tiempo sin saber, pecando. Y es como el enemigo nos usa cuando nosotros no tenemos falta de perdón. ¿Y porque mejor no se va? ¿Y porque esto? Y empezamos a ofender, y aunque no se lo digamos en pensamiento, aunque haya sido en pensamiento, tenemos que pedir perdón. Amén. Perdóname porque te ofendí. Bien. Mi papá no estaba vivo, pero yo le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi papá. Perdóname porque te ofendí. Entonces, de esta manera nosotros vamos destruyendo las fortalezas mentales y el enemigo no va a poder tener ningún poder, no va a tener nada para venir y darnos esos dardos para querernos destruir. Amén. Amén. ¿Qué es una fortaleza? Uno, ¿verdad? Ay. Ok, acá se movió. Dice, ¿qué es una fortaleza? Es un lugar donde está algo o alguien que opera. ¿Verdad? En este caso, el enemigo está operando desde ahí, desde nuestra mente. No es que esté dentro de nosotros, pero como él tiene todo nuestro récord, él conoce nuestra vida y conoce todo, el enemigo está las 24 horas del día trabajando para ver cómo destruirnos. El enemigo está ahí viendo, mira, aquí esta persona está enojada con su esposo porque su esposo la ofendió y sigue enojada y dentro de ella ira, coraje, resentimiento, falta de perdón, pum, 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 pum. Está operando desde ahí para mandarnos esos dardos de fuego. Amén. Amén. Es una muralla o un castillo edificado a lo largo de su vida. Se va levantando una muralla, se levantando un castillo. Se imaginan en toda nuestra vida, como les digo, 50 y pico de años, que todavía no me acuerdo cuántos son el resto, que yo tengo, y que aunque yo conozco al Señor, yo no puedo decir que hay cosas que todavía inconscientemente estoy haciendo mal y que estoy dándole más ahí para que vaya creciendo esa. Y entonces, pero hoy vamos destruyendo y que se levantó un ladrillito y no nos damos cuenta, pues a tirar ese ladrillito, a tirar eso que se va levantando. Porque dentro de nosotros, antes de conocer al Señor, venía, pero no una muralla, un castillo. Aleluya. Un castillo que se levantó de todo lo que traíamos, de todo lo que hemos venido cargando por años y años y años y años a lo largo de nuestra vida. Amén. Amén. Dice, número 3, son las mentiras del enemigo que se esconden en la razón humana, esperando por su aceptación, a su aprobación. ¿Ok? En una clase anterior estudiábamos cómo es que el enemigo opera. El enemigo empieza a que tú lo veas, ¿verdad? Y que te enfoques la mirada en él. O sea, él es el que está enfrente del problema, el que está enfrente de la situación. Miras y pones tus ojos y te deja. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Y eso es lo que la serpiente antigua, esa clase se lo voy a dar después para la que no lo tomaron. ¿Qué es lo que hace la serpiente cuando tú la miras? ¿Quién sabe eso?
Te hipnotiza. te hipnotiza, te Ujú. paraliza. Oh my, Cuando tú miras una serpiente a los ojos, te hipnotiza, te paraliza. Y así es como Satanás usa. Y esa clase estuvo poderosa porque ahí es donde nos explica cómo es que va usando como decía la hermanita Mirilla ahorita, ¿verdad? Que nuestra pelea nuestra no es contra carne, sino contra sangre, sino con fortalezas, principados. Creo que son los principados los que él utiliza y son como 1000, algo así, o 3000, algo así, los que él va usando para hacer eso. Entonces tú empiezas a estar ahí, es cuando tú te empiezas a clavar en el problema, a estar metida en el problema, a estar mirando solamente. ¿Por qué? Porque ya Satanás te hipnotizó. Satanás ya te paralizó. Porque tú te pusiste a fijar el problema y no levantaste tu mirada al Creador. Porque Él trata de desbloquear tu mirada para que tú no mires al Creador. Él trata de voltear tu mirada para que tú no mires al Señor. Él trata de voltear tu mirada para que tú no busques la palabra. Él trata para que tú no hagas oración. Y cuando Él consigue eso, entonces, de ahí viene la segunda, y créanme que tenemos que volverlo a estudiar. Los principados, ¿cuáles son? Recuérdenme, no tenemos pelea contra sangre ni contra carne, sino contra fortalezas, ¿verdad? Principados y potestades. Potestades. en las regiones celestes. Fortalezas mentales, fortalezas, ¿verdad? Las fortalezas. De ahí, mentalmente, Satanás empieza a venir a trabajar en la tristeza, a decirte, mira, porque como tú ya te hipnotizó, ya te tiene ahí cegado, ya te tiene metido en el problema, en la situación, y pobrecita de mí, y por qué, y pobrecito mi hijo, y pobrecita mi hija, y por qué, Señor, y por qué le pasa esto, y por qué me pasa esto, Señor, y esto, y el otro, y el otro, y el otro, y entonces el enemigo empieza a traer tristeza, depresión, y estar llorando, y estamos llorando, y ahí, porque el enemigo ya te tiene hipnotizado. De ahí viene el mentiroso. Y empieza una batalla. Para la próxima les voy a dar esta clase porque algunos no tomaron. Está poderosa. Viene una batalla donde estamos ya peleando con los principados, con las potestades. Y vienen miles con ellos trabajando. Y se va haciendo más fuerte y más fuerte esa pelea, esa guerra. Y de ahí vienen las mentiras. Y no valgo. Y yo soy nada. Hasta que ya consigue lo que quería. Santo Dios. Tenerte controlada tu mente. Entonces, por eso es importante perdonar. Desde el momento, aprender, Espíritu Santo, enséñame. En el momento que viene la ofensa, Señor, me dolió como que me encajaron un cuchillo, lo siento en este momento, Señor, yo lo saco en el nombre de Cristo Jesús, Padre, dame la sanidad, Señor, tráeme la sanidad, Padre Santo, dame el perdón, Señor, porque ahorita estoy lastimada, estoy herida, estoy triste, Señor, pero tú eres el que me das la fortaleza, Señor, tú eres el que me da el perdón, Señor, dame el perdón, Señor. Amén. Dame el amor de Cristo hacia esa persona que me lastimó, Señor. No quiero que haya una raíz de amargura. Quiero que haya una raíz de falta de perdón, Señor. Aleluya. Y tenemos que aprender eso. Esa es la manera que nosotros vamos a obtener el perdón que Dios nos da para sanar. No es que yo digo, ok, te perdono, no te preocupes. Está bien. Yo soy una hija de Dios y los hijos de Dios sabemos perdonar. Yo te perdono. Oh my God.
Y pasan 15, 20, 30 años. Ay, es que me dijo, pero yo lo perdoné. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Ujú, es Tú la no verdad. vas a poder perdonar. El único que te da el perdón es mi Padre Dios. Así es. Pero tú tienes que estar decidida. Amén. Amén. Y es una manera que nosotros vamos a ir destruyendo esas fortalezas mentales. Diablo mentiroso. Señor, En el nombre de Cristo Jesús, diablo mentiroso, tú no vienes y me engañas. Porque no Amén. es mi esposo. No fue mi esposo. No me vas a venir a engañar. No acepto lo que me dijo. No lo acepto. No lo Así es. acepto. En el nombre de Cristo Jesús, no lo acepto. Amén. 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 El número 4 dice, cada fortaleza se edifica en base a un argumento, el cual está basado en la razón. Todo argumento está fundado en el árbol de la ciencia del bien y el mal y en los hechos, ¿ok? Aquí todo argumento está basado en una razón, en el árbol del bien y el mal. Cuando en el Edén estaban Adán y Eva, Dios les dijo, no coman de ese árbol. Aleluya. Al desobedecer, porque desobedecieron lo que Dios les había dicho y comieron del bien y del árbol del bien, sus ojos fueron abiertos y conocieron el mal. Y ahí es donde hubo una división, donde les digo yo que es el hombre adámico que está en nosotros, ¿verdad? Porque de ahí viene, de ahí nace la iniquidad, de ahí nace el pecado, de ahí nace. Y va pasándose en generación, en generación, en generación, en generación, en generación. Y si nosotros nos rompemos esas iniquidades que se fueron pasando, porque de ahí nosotros, si nuestros padres no conocieron al Señor, si nuestros padres no fueron liberados, si nuestros padres no rompieron toda fortaleza, no rompieron toda maldición, esa maldición va siendo pasada. Y aunque si conocieron al Señor, si no se les habló de liberación y no se les habló de sanidad y no se les habló de esto que estamos estudiando y nunca lo hicieron, pues siguen pasándose aunque seamos cristianos. Porque necesitamos renunciar, necesitamos romper, necesitamos quitar todo eso. Despojarnos, como le decía el jueves, del viejo hombre. Venimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene y posa en nosotros. Jesucristo, la roca, viene a estar en nosotros, que somos casa de Dios, a que esa casa sea edificada, como estábamos estudiando, pero no quiere decir que la casa vieja se va a caer así. No, porque Dios nos da libre albedrío, decisión propia. Gloria a Dios. Tú tienes que querer hacerlo, tomar la decisión de perdonar, de pasar por el proceso. Tú tienes que tomar. Y muchos de nosotros que conocemos al Señor por años, como yo, seguíamos siendo los mismos. Cuando tú empieces a derrumbar toda fortaleza, cuando tú empieces a cambiar ese viejo hombre en ti, a derrumbar todo lo que hay ahí, ya leímos, ¿verdad? En Gálatas, todo lo que hay en ese viejo hombre, en ese hombre adámico, y vamos dándole más poder al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo va creciendo en nosotros, amor, paz, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo se va fortaleciendo en nosotros. Y ese árbol va creciendo en nosotros y vamos quitando de raíz todo el hombre viejo para ser revestidos en ese hombre nuevo que Dios quiere que
seamos ese propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Pero Amén. necesitamos derrumbar toda fortaleza. Necesitamos ser liberados. Necesitamos pasar por el proceso de sanidad y liberación del alma, liberación de iniquidades, de muchas cosas que vamos a ver. ¿Verdad? Gloria a Dios. 5 es las fortalezas son generacionales, de lo que les estoy hablando ahorita, que van pasando de generación en generación, maldiciones que vienen pasando de los padres a los hijos y a la primera, segunda, tercera y cuarta generación, que tenemos que nosotros buscar y escudriñar cuáles son, Señor, enséñame. ¿Qué hicieron mis antepasados, Señor? Una de las cosas que yo les puedo poner como ejemplo en esto, que yo no sabía porque la ignorancia, el no saber, el enemigo nos tiene engañados. Nosotros en México celebramos el Día de los Muertos, que para todo mundo es natural, porque creen ellos que ellos van y visitan a sus santos y difuntos muertos. Y ellos levantan altares para sus santos y difuntos muertos. Y ponen comida, y ponen pan, y ponen cosas. Pero son actos satánicos, actos a la muerte que se están haciendo. Entonces, perdóname. Y el Señor me mostró esto a mí. Por eso es que venía de mis generaciones pactos de muerte. En mí había pacto de muerte porque mi abuelita practicaba eso. Mi abuelita hizo pacto de muerte y yo creo, no estoy segura, pero a mí me entregaron a hacer un pacto de sangre cuando estaba yo en el vientre de mi madre. Dios. Y yo tuve que, Dios. cuando Dios me muestra, es que tu abuela esto y esto, y sí, yo me acuerdo que mi abuelita levantaba esos altares a los muertos. Cuando tú Aleluya. comes de eso, que de ese alimento, tú estás comiendo, tú estás haciendo un acto ahí satánico, porque tú estás comiendo el pan de la muerte, los alimentos que se están comiendo, lo que se está consumiendo. Santo Dios. Entonces, esa era una maldición muy fuerte, que gloria a Dios, el Señor ya me liberó. Pero por eso es que la muerte a mí me venía siguiendo. Satanás quería matarme, Satanás intentó de diferentes maneras matarme. ¿Por qué? Porque él sabía la mujer que Dios, el propósito que Dios tenía en mí, la mujer poderosa que soy, lo que mujer que somos nosotras. Por eso es que Satanás ha querido matar. Quizás a ustedes han pasado por diferentes situaciones en las que él ha querido hacer en contra, pero es que estas son las cosas que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a preocupar de la gente, y perdónenme si ofendo a alguien, que está en la iglesia y está nada más la, y sale igual. Así es. De ellos no se va a preocupar. Y dice, Sí, es cierto. y van todos los domingos a la iglesia, y van los miércoles, y van a oración, y van a intercesión, y bla, 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 y salen igual. De eso no se va a preocupar. De los que sus ojos han sido abiertos. Y Dios está abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y todo depende de cada una de nosotras, si lo queremos aceptar, si lo queremos recibir, si realmente de corazón queremos cambiar. Porque como les dije, y perdónenme, podemos ser hipócritas. ¿Verdad? Sí necesitamos cambiar. Amén. Pero tiene que haber un cambio. Sí. Amén. Tiene Amén. que haber un cambio en mí. Y yo no voy a parar hasta que no haya un cambio en mí. Sí es cierto, necesitamos. Sí, amén. Amén. Y la sexta es una fortaleza, es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver, sentir o percibir en el ámbito espiritual.
Por lo tanto, es imposible caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Santo. Amén. Necesitamos derrumbar esas fortalezas para nosotros, nuestros 5 sentidos espirituales sean activados. Tenemos 5 sentidos espirituales que podemos oler, podemos oír, podemos ver, podemos sentir. O como, espérate, los 5 sentidos que tenemos son espirituales, el oír, el ver, el olfato, el sentir y el tacto. Son 5 sentidos espirituales. Y si los que más se usan es el oír, es el que más supuestamente se usa. Tenemos que usarlos todos. Amén. Amén. Y nada más ese que más nosotros usamos y tenemos fortalezas. No vamos a oír al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos está trayendo, porque estamos en guerra. ¿Saben qué? Va a venir este ataque, prepárense, porque a veces el Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras para advertirnos lo que va a pasar y nosotros en las nubes. Sí, es cierto. Amén. Según nosotros, escuchamos al Espíritu Santo, pero eso a veces no es cierto, porque es solamente nuestra emoción. Cuando tú realmente vas a escuchar al Espíritu Santo, es cuando tú activas, cuando tú has derrumbado fortalezas, cuando tú has crecido, cuando estás en una madurez espiritual, en la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros seguimos, porque muchas veces nosotros seguimos siendo bebés en Cristo después de 10, 20, 30 años de estar en la iglesia. Amén. Si tú eres bebé en Cristo, tú no puedes decir, yo escuché al Espíritu. Si no hay en ti una dimensión en que tú has sido dimensionada en lo sobrenatural, que vas dando pasos, que vas creciendo, entonces ahí es cuando se van abriendo tus sentidos. Amén. Y nosotros muchas veces creemos que escuchamos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me dijo, pero si es que realmente escucharas al Espíritu Santo, estaríamos en otro nivel de guerra en el cual el Espíritu Santo nos inmediatamente, ¿sabes qué? Mira, va a venir este ataque del enemigo, prepárate, y te da las estrategias y te dice qué hacer. Santo eres, aleluya. A mí el Señor me habló cuando yo estaba pasando por la batalla que yo estaba peleando en contra de mi esposo, ¿verdad? No de mi esposo, sino cuando se fue para que regresara de todo lo que el enemigo estaba usando en un sueño. Yo tuve un sueño en el que el Señor me mostraba, ¿verdad? Que yo estaba como en una casa del oeste y esta casa era como una L. Y entonces estaba viniendo el enemigo y estaba robando mi ganado, porque acuérdense, era del oeste. Entonces me está robando mis vacas y todo, ¿verdad? Entonces, pues yo inmediatamente salgo de esa casa y voy corriendo en donde estaba el sheriff. A decirle al sheriff, me están robando. Y entonces había una multitud de gente y no me dejaban llegar hasta donde estaba el sheriff, ¿verdad? Había una multitud de gente. Y en eso viene el sheriff y empieza a caminar lado a lado conmigo. Me dice, es que tú tienes que estar atenta, tú tienes que estar escuchando lo que el Señor te dice. Es que mira, el Espíritu Santo te va a dar las estrategias. Y me fue y me llevó caminando y me dice, mira, ya está el ladrón, pero cuando tú lo descubres, cuando tú sabes, porque tú estás viendo y escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo y tú ves las estrategias que el Espíritu Santo te está diciendo, no va a venir el ladrón a robarte lo que te quiere robar. No va a venir el enemigo queriendo decir a robar lo que el enemigo quiere robar. Cuando tú escuchas al Espíritu Santo y sigue las estrategias que el Espíritu Santo te está dando para pelear tu batalla, no va a venir el enemigo a venir a robarte. Y no vas a necesitar ir y buscar al sheriff como en ese sueño me mostraba. Entonces, después de eso,
¿verdad? Inmediatamente yo vi que el enemigo, a otra estrategia que el Espíritu Santo me mostró en ese sueño, que venía el enemigo y entonces en ese momento yo salgo y me pongo a cara con el enemigo, ¿verdad? Y ahora voy caminando hacia otro sentido con el enemigo y yo escuchando todo lo que el enemigo planeaba y todo lo que el enemigo estaba haciendo. Vamos y damos vuelta y entonces llego a una esquina y dando la vuelta estaba el mar y estaban las olas grandísimas. Yo conocí al enemigo porque tú tienes que conocer a tu enemigo, tienes que conocer sus estrategias, tienes que saber cómo te está trabajando, cómo está operando y la manera que tú vas a saber, ok, ¿qué hay aquí? Estas son las fortalezas. ¿Qué es lo que el enemigo va a usar? ¿Qué es lo que yo tengo aquí que tengo que derribar para que el enemigo no lo haga? Si estamos hablando de las fortalezas mentales, porque hay muchos tipos de fortalezas que vamos a seguir viendo. Pero entonces, la otra cosa es que Dios me dice, ok, ahora enfrenta a tu enemigo y venían las olas y yo tenía que meterme a las olas a enfrentar al enemigo y ahí es donde tu fe tiene que ser dimensionada. Es el arma poderosa también que vas a usar para poder vencer al enemigo. Amén. El pensamiento puede venir a su mente, pero es su decisión aceptarlo o aprobar. Es tu decisión. Cuando viene es tu decisión y decir, diablo mentiroso. Yo no creo lo que tú estás poniendo en mi mente. En el nombre de Cristo Jesús tú estás destruido. Claro que no decirlo, que cuando viene el enemigo ponerte no lo vas a decir, pero lo vas a pelear. Amén. Amén. Y cuando tú hayas destruido la fortaleza va a ser fácil porque entonces no va a tener manera de cómo atacarte. Porque él viene a veces, y bueno, ya hace mucho tiempo que no, porque ya sabe que él está vencido, pero él venía y me ponía en mi mente lo de mi papá. Me ponía pensamientos, me ponía ideas. Yo, no, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy sana. Yo ya perdoné a mi papá porque Dios me dio el perdón, porque Dios me dio el perdón y yo lo amo en el amor de Cristo y ya estoy sana. Entonces era que yo tenía cada vez que venía, porque él trata, intenta y él no se cansa de intentar. Amén. Amén. Entonces vamos a dejarlo aquí porque está muy largo el estudio, ¿verdad? Para la próxima semana. Vamos a ver si continuamos con esto o les doy la clase que les digo de cómo el enemigo opera, porque tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando en la mente. Amén. Amén. Pero esto es lo que el enemigo quiere usar y ya sabemos cómo pelear contra el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es bueno. Amén. amén. Entonces voy a